Dicen que hay conventos donde el silencio pesa más que la fe, y donde los rezos no suben al cielo, sino que rebotan en las paredes. En el año de 1852, en un monasterio clausurado de Segovia, un espejo antiguo fue hallado en el altar mayor. Nadie recordaba quién lo puso allí. Nadie sabía a quién reflejaba. Las monjas lo llamaban el ojo de Dios, porque quien se miraba demasiado en él acababa oyendo su propio nombre susurrado desde el cristal, un nombre que no siempre era el suyo. Una noche, la joven Sor Inés, novicia recién llegada, rompió la norma más antigua del claustro: nunca mirar el espejo a solas. Lo hizo justo después de maitines, cuando las velas se apagaban una a una y el frío del convento cortaba la voz. Dicen que lo que vio no fue su rostro, sino el de una mujer con su mismo hábito, con los labios cosidos y lágrimas de cera derritiéndose por las mejillas. Desde entonces, el espejo amanecía empañado, como si respirara. Y en el refectorio, entre los cánticos y las oraciones, alguien siempre faltaba. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos escuchas. Deja tu me gusta si te atreves a mirar más allá del reflejo. Y suscríbete a Voces del Pasado, donde las historias no mueren, solo esperan ser escuchadas. España, 1852. El frío de la sierra bajaba cada tarde hasta el valle, cubriendo los tejados del convento de Santa Lucía, con una pátina blanca, como si el cielo quisiera recordarles a las monjas que el mundo allá afuera seguía helado. Sor Inés apretaba el rosario entre los dedos mientras avanzaba por el corredor, donde las losas exhalaban humedad y las lámparas de aceite dibujaban sombras alargadas sobre los muros. Llevaba apenas 3 semanas en el convento, y aún no conocía todos los silencios que lo habitaban. Algunos eran piadosos, otros no tanto. Aquella mañana, la Madre Superiora, Sor Magdalena, le había encomendado limpiar la capilla del ala norte. «Nadie entra allí desde la peste», le advirtió. Las hermanas mayores dicen que el aire aún guarda el aliento de las que murieron. Sor Inés inclinó la cabeza y obedeció. La obediencia, le habían dicho, era la forma más pura del amor a Dios. Pero también sabía que la curiosidad era el pecado que mejor se disfraza de virtud. Empujó la puerta de la capilla con ambas manos. El chirrido sonó como un gemido. Dentro, la penumbra olía a cera vieja y a rezos apagados. En el centro, cubierto por una tela de lino, ennegrecida, había un espejo. Grande, ovalado, con marco de plata oscurecida y flores talladas que parecían retorcerse bajo la luz. La joven monja se acercó despacio. «Ave María Purísima», susurró. Alzó un extremo de la tela. El espejo devolvió su rostro pálido, deformado por el temblor de la llama de una vela. Pero por un instante, y solo por un instante, el reflejo no movió los labios cuando ella murmuró la oración. Sor Inés sintió el corazón golpearle el pecho. Volvió a cubrir el cristal y se santiguó. Es la luz. Solo es la luz. Esa noche el convento se recogió en silencio tras el toque de completas. Las monjas rezaban en el coro, envueltas en sus hábitos negros, con los rostros hundidos en sombra. La voz de la Madre Superiora, Sor Magdalena, llenó la nave. «Recemos por las almas que no hallaron descanso». Un murmullo unísono respondió. Pero entre las voces Inés distinguió otra, un tono suave, demasiado cerca de su oído. Una voz que no salía de garganta viva. «Inés». Giró el rostro, pero todas seguían arrodilladas, inmóviles, los labios moviéndose al mismo compás.
El nombre se repitió. Apenas un suspiro. Inés. El aire olía a incienso y a metal, y cuando se inclinó para hacer la señal de la cruz, vio en el suelo, entre los pliegues de su hábito, una línea de agua, como si alguien hubiera llorado ahí. Las reglas del convento prohibían hablar durante la noche, pero el silencio se quebró al filo de la medianoche, cuando el tañido de la campana vieja sonó sin mano que la moviera. Sor Magdalena despertó sobresaltada. Sor Inés ya estaba de pie, mirando la ventana empañada. La Madre Superiora encendió una vela. El corredor estaba vacío, pero el aire olía a cera quemada. Las puertas de la capilla norte, cerradas con cerrojo, estaban entreabiertas. «¿Quién ha sido?», susurró Magdalena. Y el eco le respondió con un murmullo débil, como si alguien rezara detrás del muro. Entraron. El espejo seguía cubierto, pero la tela goteaba humedad. En el suelo, una huella descalza marcaba el polvo. Sor Inés dio un paso y la llama de la vela titiló. El cristal respiró. La Madre Superiora se persignó. «Nadie mirará este espejo, ¿entendido? Es tentación. Lo sellaremos mañana mismo». Y con eso se retiró. Pero Inés no durmió, porque mientras volvía a su celda, vio algo que le arrancó el aliento. En la pared del pasillo justo frente al crucifijo, había una mancha oscura con forma de rostro, 2 ojos hundidos y una boca cerrada como pintada con humo. Al amanecer, el convento hervía en murmullos. Sor Clara, la portera, aseguraba haber oído pasos dentro de la capilla. Sor Beatriz juraba que vio luces moverse bajo la puerta. Y una de las novicias, llorando, dijo que al pasar frente al espejo cubierto, escuchó una oración repetida 3 veces. Por lo que rompí, me quedé mirando. Por lo que miré, me quedé dentro. Por lo que dentro vi, ya no salí. La Madre Superiora mandó callar a todas, pero el miedo ya se había propagado como el moho en los muros. Esa tarde, mientras el resto de las hermanas tejían rosarios en el claustro, Sor Inés volvió a la capilla. Llevaba una vela y el corazón ardiendo entre las manos. Mirar no es pecado si se busca la verdad, se repetía. Retiró la tela. El espejo la recibió como un agua quieta. Su reflejo temblaba en la superficie, pero detrás, algo más se movía. Una sombra de hábito, un par de manos entrelazadas en oración. Inés se acercó, sin respirar. «¿Quién eres?», susurró. El aire se condensó. Del fondo del cristal emergió una voz femenina quebrada, como si viniera de muy lejos. «Sor Inés». Ella retrocedió. «¡Santa María!», clamó. El reflejo sonrió, y entonces la vela se apagó. Durante un instante eterno, todo fue oscuridad. Cuando volvió a encender la llama, el espejo mostraba algo nuevo. Un coro de monjas arrodilladas cantando sin sonido, con la piel gris y los ojos vendados. Una de ellas, en el centro, tenía los labios cosidos con hilo negro. Su hábito llevaba bordado el mismo número de orden que el de Inés. La joven gritó. El sonido despertó a medio convento. Cuando la Madre Superiora llegó, encontró a la muchacha de rodillas, con la tela sobre el espejo y las manos ensangrentadas de tanto apretar el rosario. «¿Qué has hecho, hija?», preguntó con severidad. No he hecho nada», sollozó Inés. «Ellas estaban ahí dentro. Rezaban, pero sin voz». «Calla», dijo la superiora. «No pronuncies herejías. El reflejo no guarda almas, guarda errores». La encerraron en su celda hasta el día siguiente. Por la noche, el convento volvió al silencio, pero no al descanso. Las velas se apagaban solas. Los cuadros de santas aparecieron torcidos. Y en el refectorio sobre las mesas, alguien escribió con ceniza una palabra: culpas. A la hora del rezo, una de las monjas mayores se desplomó.
Decía que el espejo la había llamado por su nombre. Y al morir, en su celda encontraron un trozo de tela con manchas de plata, como si hubiese tocado el cristal. La Madre Superiora mandó tapiar la capilla, pero Inés, desde su ventana, veía cómo las sombras se movían tras el muro recién levantado, y cuando el viento soplaba desde el norte, se oía un murmullo. Por lo que dentro vi, ya no salí. El último día del mes, Sor Inés fue liberada de su encierro. Tenía el rostro pálido y los labios partidos. No fue el espejo, le dijo la Madre Superiora. Fue tu imaginación. Pero al mirarla, la mujer vio algo que la hizo temblar. En los ojos de la joven brillaba un reflejo que no era suyo. Esa noche, el convento amaneció distinto. Las campanas sonaron solas, y en el coro, las monjas recitaban oraciones a destiempo, como si una voz invisible marcara el compás. Sor Inés se levantó y caminó hasta la capilla tapiada. Con un trozo de vela encendida, empezó a rascar el yeso fresco. Una fisura. Otra. El muro se abrió lo suficiente para dejar pasar la luz temblorosa. Dentro, el espejo seguía ahí, limpio, esperando. ¿Por qué me llamas?, preguntó ella llorando. La superficie se onduló como agua. Del otro lado una figura idéntica a ella alzó la mano. Su reflejo sonreía, y con la voz que ya no era suya respondió: «Porque tú rompiste tu voto, Sor Inés. Y en este convento, todo lo que se rompe se queda». El cristal se cubrió de niebla. Un golpe seco retumbó en la capilla. Las velas del pasillo se apagaron una a una. A la mañana siguiente, el muro seguía intacto, pero la celda de Sor Inés estaba vacía. En su lecho, sobre la almohada, encontraron una pequeña astilla de espejo con una lágrima seca adherida. Y cuando el sol se alzó sobre los vitrales, el reflejo de una nueva monja apareció entre las sombras del coro, rezando en silencio. Nadie la conocía. Nadie la había visto entrar. Desde entonces, las monjas de Santa Lucía repiten la misma advertencia. Nunca te mires a solas. Nunca respondas si el reflejo te llama, porque lo que veas, te ve. Y cada madrugada, cuando el viento pasa por las grietas del muro, el convento entero parece murmurar un rezo antiguo, apagado, lleno de ecos y respiraciones. Por lo que rompí me quedé mirando. Por lo que miré, me quedé dentro. Por lo que dentro vi, ya no salí. La ausencia de Sor Inés se acomodó en el convento como un mueble nuevo. Nadie lo nombraba, pero todas lo rodeaban. La Madre Superiora, Sor Magdalena, hizo tocar la campana de maitines con mano firme y voz entera, aunque en el borde del rezo se le quebraba un hilo de aire. En el libro de la sacristía anotó una frase sobria: traslado temporal, que no engañó a nadie. Las hermanas tejieron la mentira con puntadas de obediencia. El frío de la sierra apretó esa semana. El aliento de las monjas salía en nubecillas breves y el olor a cera se hizo más denso, como si el convento necesitara velas para respirar. El refectorio amanecía con la mesa húmeda. Al pasar la mano, Sor Beatriz encontraba gotas que no venían del techo. Parecían lágrimas. Nadie dijo la palabra. Nadie dijo espejo. Sor Clara, portera vieja y de oreja fina, contó que escuchó una voz menuda en la madrugada, rezando al compás de la campana. No era humana, añadió, y se hizo la señal de la cruz con dedos donde el frío había dibujado grietas. La Madre Superiora mandó revisar la clausura con detalle. El albañil del pueblo había tapiado la capilla norte 3 días atrás. El muro estaba fresco aún. Sor Magdalena pasó la palma por el yeso. Estaba frío y seco. Nada parecía moverse detrás. Sin embargo, el olor a incienso antiguo venía de ese lado, como si el muro no cayera hacia adentro, sino hacia un hueco que respiraba. «No hay puerta», dijo a modo de sentencia. «Pero hay paso», respondió Sor Clara, bajito.
El aire entra y sale, madre, y trae nombres. No era la única que lo creía. En el coro, durante la salmodia, se colaba un compás que nadie marcaba. Era una respiración ajena, como si otra comunidad, oculta, respondiera de memoria. Las más jóvenes empezaron a dormir con el rosario en la mano, las mayores con la culpa en la boca. Al cuarto día, Sor Magdalena mandó abrir el archivo. La llave rechinó como si se despertara un animal. El cuarto olía a pergamino, a humedad y a tinta rota. Sobre la mesa de nogal, apilados, estaban los libros de actas del convento viejo, aquel que se cerró por peste según la tradición. La superiora los abrió por la mitad y el lomo que crujía sonó a huesos. Las primeras páginas eran cuentas, inventarios, donaciones. Más atrás, en letra apretada de mano firme, un título: Relación de faltas y penitencias. Leyó en voz baja pasando el dedo. Sor Teresa del Corazón, licencia para hablar con la visita sin torno, penitencia de pan y agua 3 días. Sor Lucía de la Cruz, salida a enfermería sin hábito, penitencia de disciplina y silencio, 1 semana. Sor Inés, no, allí no estaba todavía. Pero el patrón era claro, el voto roto, cierre, silencio y obediencia, era contabilizado como quien anota el gasto de aceite. En el margen, una anotación distinta, con tinta más pálida. El espejo ayuda. ¿Qué espejo?, murmuró la superiora, aunque sabía la respuesta. Siguió buscando. En un cuadernillo cosido a mano encontró 3 confesiones anónimas. La primera hablaba de una monja que había mirado demasiado tiempo el propio rostro mientras rezaba. Desde entonces afirmaba oír su nombre no en la boca de las hermanas, sino en la superficie pulida de la pila de agua bendita. La segunda relataba cómo durante una peste, la priora de entonces aceptó colgar un espejo en el altar, para que examináramos no el rostro sino el alma. La tercera, la más inquietante, describía el remedio. Cuando una monja rompía el voto de clausura o el de silencio, la obligaban a contemplarse hasta ver el rostro verdadero. Si el arrepentimiento era puro, el espejo devolvía vaho. Si la culpa persistía, la imagen permanecía, a la espera. Nadie escribía el verbo que todas temían: quedarse. Sor Magdalena cerró el cuaderno con un golpe seco. El papel devolvió un polvo fino que le hizo toser. Las otras 2 monjas que la acompañaban, Sor Clara y Sor Beatriz, la miraron con mezcla de respeto y miedo. «Nunca debimos traerlo», dijo Beatriz. «El obispo lo mandó con los candelabros. Nadie preguntó de dónde venía». «Obedecimos», respondió la superiora, como si eso bastara para eximir. «El espejo es un objeto. El pecado nuestra mirada». No sonó convincente ni a sí misma. Dejó el archivo y caminó hasta la capilla tapiada. Apretó la frente contra el muro. A través de la piedra la vibración de un golpe lento le llegó a la piel. 1, 2, 3. Como un corazón muy hondo. Esa noche convocó capítulo. Las hermanas se sentaron en círculo en la sala grande. Sobre la mesa un crucifijo y el libro de reglas abierto. Sor Magdalena habló sin adornos. Hay ruido donde no tendría que haber. Hay nombres donde no deberían sonar. El silencio que juramos no es vacío. Es obediencia. Hemos descuidado el voto, y el voto roto llama a su cuenta. Miró una por una. Si alguna tiene algo que decir, que lo diga ahora. El silencio fue largo. Un ovillo de hilo rodó desde el regazo de una monja y se escondió bajo la mesa. Se oía el chisporroteo de la lámpara. Sor Clara tragó saliva. Al fin, una voz joven. Sor Elvira. Yo hablé, dijo sin levantar la cabeza. Hablé de más con el hortelano, por la reja, ayer. Me preguntó por la nieve. Le respondí. Reí. Prometí rezar por su hijo enfermo. Y le pedí que rezara por mí. Se le quebró la voz. Rompí el voto de silencio, y al volver al coro escuché mi nombre en la pila. Sor Beatriz apretó el crucifijo con fuerza. Yo miré, susurró. Miré mi rostro en la ventana durante vísperas. Pensé en cómo fui antes. Pensé en mi casa, en mi madre. Lloré. Me detuve para verme llorar.
Una vergüenza caliente le subió a las mejillas. Rompí el voto de clausura en el pensamiento. Se miraron. La Madre Superiora respiró hondo. Penitencia de pan y agua, dictó. Y nada de encontrarse con espejos, ni agua pulida ni metal. Todo cubrirse. Bajó la voz. A nadie se le permite pasar por el muro norte. Se levantaron. El capítulo se cerró. Y sin embargo, esa misma noche, alguien o algo pasó. La campana tocó una sola vez, pero el eco se multiplicó hasta 13, número que en el convento nadie pronunciaba. Las llamas de las velas hicieron pliegues como si hubieran sido tejidas por dedos invisibles. Y en la pared del pasillo donde Sor Inés vio el rostro de Humo, apareció una nueva mancha. 2 labios cosidos. El hilo negro. Al día siguiente, durante la lectura espiritual, Sor Clara vio con el rabillo del ojo que el crucifijo de la pared devolvía un brillo que no le correspondía. Alzó la vista. No era brillo, era movimiento. En el metal se reflejaban figuras que no estaban en la sala. Un coro de hábitos, una fila de velas, un temblor de respiración siempre un segundo más tarde. Cerró el misal. Se santiguó sin ruido. La Madre Superiora intentó llamar al párroco para que bendijera otra vez la casa. El mensajero no regresó. Lloviznó todo el día. El cielo tomó ese color blanco que no anuncia agua, sino olvido. En el refectorio, sobre la mesa, alguien escribió de nuevo con ceniza. Culpas. Debajo, una frase distinta. Lo que se rompe, se queda. No quiso demorarlo más. Sor Magdalena ordenó retirar el yeso del muro norte. 3 hermanas fuertes, con cinceles y mazos, comenzaron a abrir un hueco. El yeso saltaba en escamas. A cada golpe el convento entero parecía contraerse. Cuando la grieta fue suficiente, el aire que brotó de la capilla olió a cera vieja, a tela mojada y a un leve perfume que ninguna había usado ahí dentro. La luz de la lámpara luchó por entrar. Hubo que empujar el andamio para que la primera monja cruzara. El espejo seguía en su sitio, de pie frente al altar. No tenía polvo, no tenía mancha. La tela que lo cubrió había caído al suelo, empapada como si hubiera estado en agua. Nadie respiró un segundo. Sor Magdalena dio un paso adelantado. A mis espaldas, ordenó. Nadie lo mire de frente. Se colocó de lado, buscando verlo solo con el rabillo del ojo, como recomiendan los viejos exorcismos que no se nombran. Por las almas que no hallaron reposo, por el voto que juramos y por la obediencia debida, si hay presencia, que hable. No habló, pero se movió. No el cristal, sino la luz. Un brillo tenue recorrió el marco de plata ennegrecida como si alguien pasara un dedo. Y entonces, sin que nadie lo tocara, la superficie se humedeció de vaho. Un dibujo se formó. Primero 2 puntos, luego una curva. Era un rostro, no un rostro cualquiera, el de Sor Inés, pero un gesto, uno solo bastó para destrozar el consuelo. El reflejo sonreía y la sonrisa no era suya, o era suya y ya no le pertenecía. Atrás, ordenó la superiora, sin levantar la voz. Sor Elvira, sin hacer caso, dio un paso hacia el espejo, como quien se acerca a una ventana que muestra la casa de su infancia. El cristal devolvió una imagen de ella misma, rezando. Nada más. Se quedó quieta. Una paz falsa, esa calma que da antes del temblor, le cayó encima. Sonrió. Hubo lágrimas en sus ojos. Madre, se ven las oraciones, dijo. Y su voz sonó tenue, dulce, peligrosa. No, replicó la superiora. El espejo no muestra oraciones, las recoge. Se escuchó entonces la salmodia. No venía de ninguna boca. Negro sobre negro, las notas se desgranaron en el aire como si alguien las hubiera guardado todas las noches, todos los furtivos ensayos de fe, todas las dudas nunca dichas, y las soltara ahora de una sola vez. Kyrie eleison. Las sílabas tuvieron peso. Sor Beatriz cerró los ojos.
Vio un recuerdo que no le pertenecía, un patio que no era el del convento, una niña detrás de una celosía, una promesa pronunciada al oído. Con la promesa, un beso. En el espejo, su reflejo giró un segundo después. Sus labios se movieron para decir, «Lo lamento». En la carne, ella no habló. «Basta», dijo Sor Magdalena, y el rodillazo de su voz cortó el hilo. Taparon el espejo con la tela empapada. La tela se pegó al marco como piel. Trataron de clavar clavos. Se doblaron. Intentaron dar vuelta al mueble. No se dio. Volvieron a tapiar el hueco, esta vez con piedras grandes y mortero. La Madre Superiora, con saliva seca en la lengua, pronunció el artículo de la regla que prohíbe mirar superficies pulidas salvo necesidad, y añadió, de su propia cosecha, «Toda hermana que se mire el rostro más de lo imprescindible incurrirá en penitencia de silencio por 7 días». Las jóvenes aceptaron sin discutir. Las ancianas bajaron la cabeza con gesto de que ya lo sabían desde antes. Se retiraron. Pero a medianoche, la campana tocó 13 veces de nuevo, y el agua de la pila bautismal apareció con una película temblorosa, como si un aliento la rozara. En el vidrio de la ventana del coro, al soplar el viento, se dibujó por un instante el contorno de un hábito. No tardó en suceder la primera desaparición. No uso esa palabra en vano, no fue muerte, no hubo cuerpo, no fue fuga, las rejas y el torno estaban intactos. Fue ausencia. Sor Elvira no acudió a primas. Su celda tenía la manta doblada, el misal sin señalador, y sobre la mesilla 3 hilos negros en forma de X. En el pasillo, Sor Clara juró haber sentido que alguien pasaba a su lado con prisa, empujando un aire frío. «Me rozó el hábito», dijo, y se llevó la mano al costado como si allí le ardiera algo. La comunidad se achicó de golpe. Nadie comía de pie. Nadie enhebraba sin santiguarse. La Madre Superiora ordenó un escrutinio de celdas donde cada una debía confesar en común tentaciones del espejo. El confesionario del coro se quedó pequeño. Se habló de vanidad, sí, pero también de cosas más hondas. Una voz que prometía descanso, si se aceptaba entrar. Un rumor que decía, aquí no hay juicio. Una paz muda que seducía como el sueño seduce. Esa noche, Sor Magdalena no durmió. Sentada en la silla baja de su celda, miró sus manos, los nudos, los cortes del frío, la tinta vieja que no se iba de las huellas. Recordó su nombre de seglar, Ana, un nombre que hacía años no oía. Recordó un patio en Valladolid, una risa, una huida. Recordó el día de su profesión, la promesa de obedecer sin juzgar. Y recordó la carta del obispo que ordenaba reinstalar los ornamentos traídos del convento antiguo. No preguntó, obedeció. El espejo entró por su orden. Si había voto roto en la casa, el primero podía ser el suyo, el de la prudencia. Se levantó, abrió el cajoncita secreto del arcón, sacó un papel, la anotación del archivo donde decía «El espejo ayuda». ¿Cuántas veces se había dicho esa mentira vestida de piedad? ¿Ayuda a quién? ¿A las almas que no descansan? ¿A las reglas que prefieren imagen a verdad? Antes del amanecer, cuando el cielo era una ceniza difusa, la Madre Superiora caminó sola hacia el muro norte. Apoyó la frente otra vez. Esta vez no hubo golpe. Hubo un susurro, no de muchas voces, de una, clarísima. Dijo su nombre. Ana. Se apartó como si la hubieran herido. Nadie en la casa la llamaba así. Nadie debía saberlo. Y sin embargo, allí estaba, dicha con una ternura venenosa. Ana, repitió el muro con su vaho. No, dijo ella en voz firme, no, soy Magdalena. He muerto al mundo. Su respiración dejó una mancha en la piedra. Llámanos por lo que somos, no por lo que fuimos. El muro no respondió. El eco se apagó. La superiora se quedó allí largo rato, la frente fría, los ojos secos.
Después, lentamente, se volvió. Caminó al coro. Abrió el libro de actas. Metió la pluma en tinta. Escribió: Prohibición absoluta de espejos. Penitencia general de silencio 3 días. Preparación de exorcismo y bendición de la casa. Firmó. Dejó la pluma. Se quedó mirando la luz que entraba por la vidriera rota. A mediodía el mensajero llegó al fin con el párroco. Traía en la cara la palidez de quien ve la sierra con mal tiempo. El sacerdote, hombre joven, con manos que temblaban más de frío que de fe, escuchó el relato con atención. Pidió agua bendita, sal exorcizada, el ritual. Entraron al pasillo del muro. Las monjas se alinearon, obedientes, sin mirar. El párroco roció la piedra. El agua al tocarla se volvió gris. Cavaron un hueco pequeño para ver. Dentro, oscuridad. Y un brillo, como el lomo de un animal en sombra. El sacerdote alzó la voz, nombró al adversario por sus nombres antiguos, pidió que Dios cerrara lo que los hombres abrieron. Cuando pronunció el «líbranos», la lámpara se apagó. Y en esa oscuridad, como línea de tiza sobre pizarra, se dibujó en la pared la frase que ya conocían. Lo que se rompe, se queda. Debajo otra, pagad con lo debido. ¿Qué es lo debido?, preguntó el sacerdote. Quizás a Dios, quizás a la misma piedra. El convento respondió con un sonido de tela. Todas lo oyeron. El roce de hábitos al caminar. Despacio, hacia el coro. Se corrieron. Llegaron al umbral. Miraron. Las bancas vacías, la mesa vacía, la lámpara apagada. Sobre el reclinatorio principal, una astilla de espejo como una lengua de luz. Sor Beatriz se adelantó y la alzó con 2 dedos. Se miró sin querer. En el fragmento vio no su rostro, sino el de Sor Inés, con los labios al fin sueltos. Dijo 3 palabras, limpias, terribles. No miréis solas. Se le cayó la astilla al suelo. Nadie se atrevió a recogerla. Rodó, fue a dar a la grieta de una losa y desapareció. Antes de anochecer, el párroco bendijo todas las habitaciones. Las campanas no sonaron. El aire se dejó. Las monjas respiraron con más hondo. En el refectorio, ninguna palabra escrita. En la pileta del claustro, agua quieta. La Madre Superiora, exhausta, se permitió por primera vez en días un gesto de fe sencilla. Se arrodilló sola en la capilla principal, no la tapiada, y rezó el miserere con voz baja. Al decir «Lávame amplius», sintió por dentro la grieta seca de su propio voto mal entendido. No era obediencia ciega lo que pedía Dios. Era verdad, que siempre cuesta. Al levantarse, se volvió hacia la puerta. Nada. Dio un paso. Fue entonces cuando la campana, esa campana libre de cuerda, tocó una sola vez, y una sombra, una sola, se deslizó por el muro como tinta. No se detuvo en el altar, se detuvo en el coro de la superiora. La madre supo que el próximo nombre que reclamarían no sería el de una joven novicia, sería el suyo. No por vanidad, por silencio culpable. Al día siguiente, el convento amaneció con el rumor del pueblo en la puerta. Un muchacho trajo noticias. El obispo venía en camino. Alguien había hablado. Nadie confesó. La palabra investigación se derramó como aceite por la casa. La Madre Superiora apretó los labios. Ordenó preparar el locutorio, limpiar el torno, disponer el comedor para huésped. Cuando bajó la mano, el rosario pendía de sus dedos como una cuerda de pozo. Aquella tarde, antes de que el obispo cruzara el umbral, las hermanas se reunieron en el pasillo. La luz caída daba a la piedra un brillo de hueso. La superiora los miró uno a uno. Pensó en cómo se escriben las historias oficiales y cómo se quedan dentro las otras. Deseó que el espejo, si de verdad guardaba almas, devolviera la suya entera. Entonces lo oyó. No en el muro, no en el cristal que no veía, sino justo detrás de su oído. 3 sílabas. A, na. Ya no era ternura.
Era sentencia, y trajo un aliento frío de capilla clausurada. La madre cerró los ojos un instante como quien toma agua amarga. Los abrió. Dijo a las hermanas: «Cumpliremos, con verdad, con voto firme, con cuidado de no nombrar lo que quiere ser nombrado». Se volvió hacia el muro, y con esta casa abierta a la luz mientras se pueda. La campana empezó a tocar. No 13, 3. El sonido dio al aire la forma de un círculo. Detrás del muro, algo pareció prepararse como quien recoge su falda antes de caminar. El obispo estaba a la puerta, el espejo atrás, y el voto en medio como un puente demasiado estrecho. El capítulo que siguió, lo supo entonces la madre, no se escribiría con tinta, se escribiría con nombres. Y algunos, para salvar a todas, habría que perderlos. La piedra devolvió un sudor fino. El convento contuvo la respiración. Y el eco, desde muy lejos, como si viniera por un túnel de vidrio, pronunció, por tercera vez, un nombre que ya nadie debía usar. Ana. La mañana en que el obispo de Segovia cruzó los portones del convento de Santa Lucía, el aire olía a piedra mojada y a hojas muertas. El sonido de los cascos del caballo retumbó en el claustro como un presagio. Las monjas lo esperaban en el atrio, formadas en silencio, con las manos unidas y las cabezas inclinadas. Ninguna se atrevía a levantar la vista. El prelado, hombre alto, delgado, de barba gris y mirada dura, caminó con paso seguro hasta la Madre Superiora. «Sor Magdalena», dijo, «me han llegado informes perturbadores sobre este lugar. Voces, desapariciones, supersticiones». Ella bajó los ojos. «Eminencia, solo buscamos obedecer y servir, pero la casa parece tener memoria». El prelado frunció el ceño. «La memoria pertenece a Dios, no a los muros». Y con ese juicio seco, ordenó una inspección. El séquito trajo velas, agua bendita y un misal grueso. 2 sacerdotes jóvenes lo acompañaban, asustados como niños en funeral. Recorrieron el convento desde el refectorio hasta la enfermería. Todo olía a humedad y a miedo. Las hermanas caminaban detrás, rezando en silencio. El obispo detuvo su paso frente al muro norte. Aquí, según su carta, estaba la antigua capilla. «Así es, su eminencia. Fue sellada». «¿Por qué?» Ella vaciló. «Por prudencia». El obispo la miró con severidad. «La prudencia no es virtud cuando esconde el pecado». Pidió un martillo. 2 hombres golpearon el muro. El yeso se resquebrajó. Tras el tercer golpe, un hilo de aire frío escapó, tan denso, que apagó 3 velas a la vez. Del hueco recién abierto salió un olor a cera derretida, a flores muertas y a agua estancada. La penumbra dentro era espesa, viva. El obispo avanzó. «Traigan luz», ordenó. La lámpara iluminó el altar abandonado. El espejo seguía en pie, en el centro, cubierto por una tela negra. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un objeto antiguo», dijo la superiora con voz quebrada. Venía con el mobiliario del convento viejo. El prelado se acercó. Tocó el marco. «Frío», murmuró. «Frío como tumba». Luego miró a las hermanas. «Las supersticiones no tienen lugar en la casa de Dios». Y levantó la tela. El cristal estaba limpio, intacto, ninguna grieta. Pero el aire cambió de golpe, como si la sala hubiera inhalado. Las velas chisporrotearon, y la llama del cirio mayor se inclinó hacia el espejo. Por un segundo, el obispo se vio reflejado con perfecta claridad. Luego algo en el fondo se movió. Una sombra blanca, femenina, se deslizó detrás de su imagen. Él retrocedió un paso. «¿Quién está ahí?», tronó su voz. Nadie respondió. Las monjas murmuraban oraciones entre dientes. El reflejo del obispo volvió a aparecer,
pero esta vez su rostro tenía los ojos cerrados. El sacerdote joven más cercano dejó caer el hisopo. La Madre Superiora se arrodilló. «Eminencia, debe cubrirlo. No lo mire. No lo mire». «Basta», gritó él golpeando el suelo con su báculo. «Ningún espejo puede desafiar al Señor». Giró hacia el cristal, extendió la mano y trazó la señal de la cruz sobre la superficie. El cristal respondió con un sonido agudo, como un lamento de metal. Una grieta cruzó el reflejo de lado a lado, y detrás del eco del golpe se oyó algo más, una respiración, una voz. «No blasfemiéis en casa ajena». El obispo palideció. «¿Qué ha dicho?», murmuró uno de los acólitos. La voz volvió, esta vez más clara, femenina, coral. «No juzguéis lo que fue voto, ni rompáis lo que ya pagó». Las monjas retrocedieron, algunas llorando, otras aferradas al rosario. El obispo alzó el misal y comenzó a recitar «Exorcizo te, inmundísimo spiritus». El espejo vibró. La grieta se extendió hasta el marco, y en la superficie las imágenes comenzaron a moverse, rostros de mujeres con hábito, los ojos cosidos, rezando sin voz. Una por una las figuras se volvieron hacia él. El obispo cayó de rodillas. «¡Madre de Dios!», susurró. El coro dentro del espejo repitió sus palabras con eco invertido. La Madre Superiora avanzó. «Eminencia, no le mire, no lo mire». Pero él ya no podía apartar la vista. Su reflejo lo miraba desde dentro del vidrio. Y detrás, algo respiraba. Un segundo rostro emergió, hecho de niebla y lágrimas. El rostro de una mujer con las facciones de Inés. «Pagad con lo debido», susurró la figura. «Vuestro nombre». El obispo dio un paso atrás. «¿Qué significa esto?». «Significa», dijo Sor Clara temblando, «que este espejo juzga, no absuelve». El aire se volvió pesado. Las monjas comenzaron a rezar el credo en voz alta, pero sus voces se distorsionaban como si vinieran desde dentro del cristal. Una por una, las llamas de las velas se apalaron. Solo quedó la del altar, junto al espejo. Y entonces sucedió. El reflejo del obispo alzó la mano antes que él, y cuando el hombre dio un paso, su imagen no lo siguió. El reflejo se quedó quieto, mirándolo con los ojos abiertos. El silencio fue absoluto. Luego, una lágrima de sangre descendió por el vidrio. El obispo cayó al suelo inconsciente. Las monjas corrieron a auxiliarle, pero su cuerpo estaba rígido, helado. Respiraba, sí, pero su rostro era de otro, el del reflejo. Sus ojos miraban vacíos, como si la vida hubiera cruzado al otro lado. El convento se volvió caos. Las campanas tocaron solas, las puertas se cerraron, y el eco de los rezos retumbaba en cada muro. Sor Beatriz vio cómo, en el corredor, los cuadros de las santas giraban por sí mismos, mostrando el reverso de la madera. En cada uno un nombre escrito con ceniza: Inés, Elvira, Clara, Ana. Sor Magdalena sintió un temblor en el suelo. Corrió hacia la capilla. El espejo se había cubierto de niebla. En la superficie se dibujaba en las celdas los rostros de las hermanas, una por una, como si el cristal estuviera contando. La madre se acercó, con la cruz en alto. «Si has de cobrar, cobra en mí», dijo, «pero deja a las demás». El reflejo respondió con un movimiento lento. De la bruma, una figura se formó. Era ella misma, vestida de blanco, con el velo limpio, los ojos serenos, y detrás, la sombra de Inés, sonriendo. «Ana», susurró la voz. La Madre Superiora apretó la cruz. «No me llames así». Ese fue tu primer voto, el único verdadero. La imagen alzó la mano y la apoyó sobre el otro lado del vidrio. La madre, temblando,
hizo lo mismo. Sus dedos tocaron la superficie. El cristal estaba tibio. Y entonces, su reflejo sonrió. No como Inés, no con malicia, sino con ternura, con la compasión que solo tiene quien ya no teme nada. La superficie del espejo se onduló. Las monjas gritaron. El aire se volvió fuego y frío a la vez. La madre dio un paso adelante. Su cuerpo atravesó el cristal como si fuera agua, y del otro lado su reflejo desapareció. Las llamas se apagaron. El convento quedó en penumbra. El obispo despertó jadeando. Miró a su alrededor. El espejo estaba vacío. Las monjas, de rodillas, rezaban. Donde antes estaba la superiora, solo quedaba su velo, doblado sobre el suelo. El obispo se levantó, temblando. Tocó el cristal. Estaba helado, y en la superficie, escrita con vaho, una frase. El juicio terminó. Al amanecer las campanas repicaron una última vez. Los rayos del sol entraron por los vitrales rotos. En la pared, el espejo seguía colgado, pero su reflejo mostraba una capilla limpia, sin nadie dentro. Las monjas agotadas salieron al patio. El obispo, pálido, pronunció la orden de clausura definitiva. El convento de Santa Lucía fue cerrado ese mismo día. Nadie volvió a entrar, pero los viajeros que pasan por el camino juran que al caer la tarde, la luz se refleja en una ventana tapiada del ala norte, y que si uno se acerca lo suficiente, puede ver el interior del convento. Un coro de mujeres arrodilladas rezando sin voz, y en el centro, una figura de pie, con las manos unidas, mirando hacia afuera. La llaman la monja del espejo. Dicen que su rostro es el de quien se atreve a mirar demasiado tiempo, y cada vez que el viento sopla desde la sierra, el aire trae un susurro, como un eco viejo que no olvida. Lo que se rompe, se queda. Lo que se mira, se juzga. Y lo que se juzga, ya no sale. España, 1852-1853. Sillaron las puertas de Santa Lucía al caer el sol, con cal vivan las juntas y cruces de yeso fresco sobre cada tablón. El obispo firmó el edicto en el atrio, mientras la tinta aún sangraba sobre el papel, y las monjas, ya sin coro, eran conducidas en silencio hasta el locutorio para su traslado. Nadie lloró en público. La pena, como el incienso, se guarda en el pecho y perfuma tarde. Sor Magdalena no estaba entre ellas, ni Sor Inés ni Sor Elvira. El carro del obispado partió con las supervivientes hacia una casa de recogimiento en Valladolid. Del claustro quedaron el rumor del agua que no corría, los vitrales rotos que ya no cantarían la luz, y un espejo, cubierto por una tela negra, al fondo de la capilla norte, o en el lugar donde la capilla parecía seguir existiendo, como si el muro que la sellaba fuese una cortina para manos de aire. La penitencia de las que salieron no tuvo látigo ni azotes. Fue otra: callar. Se les dio un voto nuevo, temporal y severo: no decir palabra del convento por 1 año y 1 día. Las jóvenes acataron con la docilidad de quien no sabe aún cuánto cuesta el silencio. Las viejas, con el cansancio de quien sabe demasiado. La primera noche fuera de Santa Lucía, Sor Beatriz soñó con la campana tocando 13 veces. Se despertó con las manos entumecidas, como si hubieran sostenido algo frío. Al abrir el puño, encontró una astilla de vidrio. No la había llevado consigo. Brillaba tenue, como si respirara. La escondió en el dobladillo del hábito y guardó el secreto bajo la lengua. En Segovia, el rumor corrió más rápido que la nieve. Se dijo que el convento había tenido peste otra vez, que un cura joven había perdido la razón al ver una aparición, que la madre superiora se fugó con un soldado, que el obispo, hombre instruido, había vencido un demonio antiguo con latín y agua bendita. Cada versión tapaba otra, y ninguna tocaba el borde del espejo.
Natalio, el campanero de San Millán, aseguró que a ciertas horas la torre respondía al toque de Santa Lucía, aunque ahí no había ya quien tirara de la cuerda. «Es el viento», dijo el párroco pálido. «Es la memoria», dijo una vieja que vendía rosarios con cuentas de hueso. En la casa de Valladolid, las hermanas fueron repartidas en dormitorios amplios, con ventanas que daban a un jardín de bojes recortados. Era un lugar hecho para desaprender, colocar el rezo donde estuvo la visión, poner orden donde se abrió la grieta. La priora de aquella casa, Sor Jacinta, recibió a las llegadas con caridad de balanza, ni exceso de blandura, ni dureza inútil. «Aquí sanaréis», les dijo. «Dios pide verdad, no espectáculo. Los espejos devuelven engaños, el agua limpia de la fuente no miente. Bebeos el día como se bebe un salmo». La primera semana fue un ensayo de normalidad. Oficios en su hora, labores, lectura espiritual. Cada vez que un vaso brillaba demasiado, alguien echaba una gota de vino para enturbiarlo. Nadie se miraba de frente, ni siquiera en la sombra de los pozos. Sor Clara, la portera de Santa Lucía, se ocupó de la despensa y encontró paz en contar sacos y panes, la aritmética de lo simple. Pero la paz no se dejó. Una noche el pasillo de los dormitorios se llenó de vaho. El aire olía a cera húmeda. En la pared principal, donde colgaba un crucifijo de madera, apareció una mancha alargada, como de hábito que pasa. Sor Beatriz, la primera en verlo, cerró los ojos. No quiso. Abrió. La mancha ya no estaba. En su palma, la astilla oculta latía tibia como un pajarillo atrapado. «Devuélvela», le dijo la priora cuando, vencida por la culpa, confesó. «No sé cómo, no sé a dónde. Siempre sabemos, aunque sea a costa del camino». La priora pidió licencia al obispado para volver a Santa Lucía con 2 hermanas y un sacerdote. «Inspección de cierre», escribió, para que la palabra no asustara a los ojos demasiado humanos del secretario. La licencia tardó 10 días. Durante esos 10, el viento en Valladolid comenzó a decir nombres por debajo de las puertas. Los pobres tienen oído fino, también los niños. Pronto una copla sin música comenzó a correr por los alrededores de la casa de recogimiento. Lo que se rompe se queda, lo que se mira se va. La que quiso verse entera, ahora entera ya no está. Las niñas del catecismo la canturreaban sin entender. Las viejas se persignaban de medio lado, y Sor Beatriz guardaba la astilla en el pecho, como si al latir se le fueran a sincronizar los miedos. El día del regreso a Santa Lucía estaba gris sin llover. Valladolid quedaba atrás como una promesa que no alcanza. El carro chirrió por caminos de barro. Sor Jacinta, Sor Beatriz y Sor Clara viajaron con un sacerdote robusto llamado Don Sebastián, de manos grandes y fe sin adornos. No traía misales hermosos ni báculo tallado, un crucifijo de hierro, una caja con sal exorcizada, otra con agua bendita que olía leve a albahaca y una cuerda gruesa. «Para atar lo que se suelta», dijo, sin explicar si hablaba de puertas o de nombres. Santa Lucía los esperó como esperan las casas que recuerdan, cerrada por fuera, abierta por dentro del silencio. Las cruces de yeso en las tablas estaban arrietadas por el sol. Sor Jacinta encontró la llave escondida donde ella misma la puso el día del cierre, debajo de la piedra grande, la más terca del atrio. La llevó a la puerta. Dudó. La puso en la mano de Jacinta. «Usted», pidió. «Yo no tengo pulso para esto». Entraron con la luz medida de la tarde. El claustro devolvió su eco de pasos de mujeres, aunque eran 4, y ninguno llevaba hábito largo como los de antes. Don Sebastián roció los marcos, los quicios, las junturas del suelo. La capilla principal estaba tal cual. Misal abierto por el miserere, velo doblado donde una vez se quedó un cuerpo sin cuerpo, un banco con rayas marcadas por uñas de oración. Fueron al muro norte. La cal nueva olía a humedad vieja. Don Sebastián palpó las junturas, buscó el hueco que el obispo había mandado abrir. «Aquí», dijo Sor Beatriz, sin mirar, y señaló con la astilla debajo del hábito. El fragmento inquieto tiraba hacia la izquierda, como aguja de brújula maldita. Sor Jacinta pidió silencio con una mano. Se oía agua. No de fuente, de respiración.
un entrar y salir húmedo al otro lado. No destaparemos, decidió la priora. No hace falta ver para devolver. Don Sebastián asintió. Extendió la cuerda en el suelo, en círculo, como quien delimita un pozo. Las hermanas se pusieron dentro. El sacerdote comenzó en latín sencillo, el que abre huecos sin retórica. Exorcizo, dijo, y no tembló la voz. Quien sea y donde esté, salga al nombre. No gritó, no retó, invitó con autoridad. Sor Beatriz sacó la astilla. Por primera vez la miró a la cara. No devolvía su imagen. Devolvía el coro. Bocas cosidas, ojos vendados, hábitos que parecían mojarse en el vidrio. En medio, Sor Inés, o su forma, no lloraba. Miraba como miran las cosas que han aprendido a no huir. «No vengo por mí», susurró Beatriz sin voz para más. «Vengo por las que nos quedamos vivas». La astilla se calentó. El borde quemó su piel. Sor Clara, a su lado, le sostuvo la mano para que no la soltara por instinto. «Devuélvala», dijo Jacinta. «¿Cómo?» «Nombrando lo debido». Beatriz tragó, y de los labios le salió un hilo de aire que no era rezo, ni canto, ni llanto. Era contabilidad del alma. Romper el voto de silencio. 2 risas y un secreto al hortelano. Romper la clausura en el pensamiento, 3 miradas al pasado y una promesa no cumplida. Vanidad. 2 lágrimas miradas en el cristal hasta gustarme de mí misma. Miedo. Incontables. El muro alzó un vaho. La astilla tembló y pesó más, como si hubiera debido. Asonó Sebastián el crucifijo entre los dedos y dijo: «Satis, basta, devuelve». Beatriz pegó la astilla al muro. El fragmento se apagó como un carbón que por fin descansa. Se fundió con la cal. Desapareció. En su palma quedó una marca de hoja, la silueta de la ceiba de otra historia, de otro lugar, o quizá el nervio de una hoja de vidriera rota. Nadie preguntó por qué esa forma. Las cosas devolvidas se vengan con figuras. El aire se alivió un poco. Sor Clara se permitió respirar hondo. Sor Jacinta miró al sacerdote. Asintieron. Era suficiente por hoy. Salieron de espaldas, sin dar la espalda a lo sellado, como enseñan los oficios donde la cortesía también salva. La penitencia de las vivas, sin embargo, no terminó en Santa Lucía. Continuó en Valladolid, en los ojos de las gentes que no quieren oír, en el espejo sin cristal de la conciencia. El obispo ordenó enseñar a las hermanas oficios útiles para sanar la imaginación: bordado de sagrarios, caligrafía de archivos, cocina para enfermos. «Haced que las manos recuerden otro brillo que no refleje», escribieron en la pared de la cocina con tiza. Pero el reflejo siempre vuelve por donde menos lo llaman. Una tarde, en el callejón detrás de la casa, un charco devolvió a Sor Clara la sonrisa de Sor Magdalena, no como burla, como compañía. Sor Clara se detuvo, quiso santiguarse y no pudo. Lo hizo por ella una niña descalza que pasaba corriendo, tocando con la punta del dedo el agua y dejando una ondulación que tardó demasiado en calmarse. «Se quedó para que nos quedáramos», murmuró Clara sin darse cuenta de que hablaba. «¿Quién?», preguntó la niña. «Una madre». La niña sonrió sin entender y se fue. Esa noche Sor Jacinta convocó capítulo. La sala olía a cera y jabón. Les habló sin temor. «Tenemos 2 tareas. Guardar la lengua para que no se haga fábula y abrir los ojos para que no vuelva a hacer casa lo que cerramos. La penitencia es de los vivos, acompañar a quienes no supieron o no pudieron salir del reflejo». «¿Cómo se acompaña a lo que no tiene boca?», preguntó Sor Beatriz con una mano aún marcada por la astilla. «Recordando con justicia», dijo la priora, «no como rumor, sino como oración. Ni santas, ni monstruos, mujeres, con nombre». Al decir nombre, todas miraron el suelo. En la madera el nudo de un tablón parecía un ojo.
Se rieron, una risa chica que no ofende a nadie. Desde ese día, una práctica nueva se fijó en la casa. Al final de completas, Sor Jacinta nombraba en voz baja una por una a las ausentes, sin llorar, sin dramatismo. Inés, Elvira, Magdalena. Las jóvenes añadían, Ana, no por irreverencia, por verdad. La verdad fue hilo. Con ella cosieron hábitus, vendajes y relatos exactos. Cuando al año y un día se levantó el voto de silencio, pudieron hablar si les preguntaban. No usaban la palabra milagro ni demonio. Decían prudencia rota, culpa mal curada, juego con lo sagrado, y al final una frase. No os miréis solas cuando os creáis más puras que las demás, ni cuando os creáis peores. En todo caso, mirad juntas. Santa Lucía quedó vacía, pero no muda. Pastores que cruzaban por la linde aseguraban ver un resplandor en la ventana tapiada del ala norte. «Es el sol», decía uno. «Es la luna», decía otro. «Es nadie», decía un tercero. Cada sábado, al caer la tarde, un vendedor de velas dejaba 2 cirios en la puerta. Nadie se los pagaba, nadie se los llevaba. Al amanecer, estaban consumidos hasta la mitad. Un invierno de esos en que la nieve no se decide, un cartero perdido pidió posada en una venta a 2 leguas del convento. Contó con gusto de Romero que a medianoche oyó canto. No era misa, dijo, era otra cosa, lento y parejo. He oído condenados en la guerra, no era eso. He oído borrachos cantar a una virgen, no era eso. Parecía que rezaban por quienes no creen. Nadie le creyó, pero dejaron la puerta abierta. A mediados de 1853, Sor Beatriz pidió a Sor Jacinta regresar una vez más a Santa Lucía, sola, no para abrir, no para tocar, para sentarse en la puerta y leer en voz alta los nombres del archivo. «Quiero que conste que eran», explicó. La priora la miró largo, buscando imprudencia en sus ojos. No la halló. «Ve con Clara», pidió al final, «porque nadie debe mirar sola ni repetir sola». Llegaron al atardecer. Se sentaron en el umbral como quien se sienta al borde de un río que no se ve. La puerta no crujió. Sor Clara abrió el libro con cuidado. El papel olía a hierbabuena vieja. Beatriz leyó uno por uno los nombres. Teresa del Corazón, Lucía de la Cruz, María de Gracia. Y cuando dijo Inés, el viento hizo un remolino chico y apagó la vela. No se asustaron. Siguieron. Elvira. Nada se movió. Magdalena. El muro hizo una respiración. Ana. El suelo templó bajo sus plantas como animal que acepta la caricia. Sor Clara cerró el libro. Beatriz dejó un pan y agua en el umbral. No por superstición, por cortesía. Se levantaron. No miraron atrás. Caminaron hasta el camino. A mitad, Beatriz se detuvo. Sintió en la espalda una mirada que no hería. Se volvió. La tela negra sobre la capilla se movió apenas, como respirando. Hizo una reverencia pequeña, aprendida de niña ante un altar. Se fueron. La penitencia de las vivas dejó huella también fuera de los muros. En Segovia, un platero empezó a matar el brillo de los espejos con una técnica nueva, dejar una falla a propósito en el azogado, un punto ciego que defiende. Las madres pedían un espejo con olvido, así lo llamaban, para que las hijas no se miraran de más. Los barberos colgaron telas claras encima de sus cristales en Cuaresma. Las novias pasaban rápido ante los aparadores. Los confesores aprendieron a preguntar por la mirada, como quien pregunta por palabras. En la casa de Valladolid, Sor Jacinta estableció una regla sin rubor. Cuando una tenga necesidad de verse, que la otra la mire y le diga lo que ve sin crueldad, y lo que no ve, lo rece. La primera vez que lo practicaron, Sor Beatriz se puso ante Sor Clara con las manos a los lados como quien se entrega un registro. «¿Qué ves?», preguntó. «Una mujer que vuelve», respondió Clara. Lloraron sin hacerse daño. Hubo quien quiso hacer negocio con la leyenda. Un tratante de antigüedades ofreció dinero por el marco del espejo de Santa Lucía. «Plata vieja»,
dijo, enseñando monedas con cabezas. El obispado lo echó. Que lo compre la luz, le dijeron. En el pueblo un cómico montó una función donde una muchacha se perdía dentro de un cristal. Nadie rió. La noche fue mala de público. Cerró al mes. Y sin embargo algunas cosas cambiaron para bien. Una moza que barría en la posada se miraba en el caso de cobre, y al verse, se decía lo que jamás nadie le dijo. Eres criatura y vales. Un viejo que no salía de su culpa por haber hablado cuando debió callar, dejó de mirarse en el vino y se fue a confesar sin espejo. Un muchacho que robó una lima y se vio brillar en la hoja, la devolvió con miedo de quedarse dentro. Un año y un día después del cierre, el obispo, ya más cansado, más humano, llamó a Sor Jacinta. He leído los informes. No me mezclan demonios ni milagros. Me hablan de culpa, orgullo, miedo y un objeto inoportuno. Está bien. Queda prohibida la entrada a Santa Lucía. Pero permito, siempre que vayan 2, que recen en el umbral por las ausentes en las fiestas grandes. Firmó. El sello hundió su león en el acre. La primera vez que fueron, Beatriz y Clara llevaban pan, agua y una vela. Al apoyar la vela en la piedra, la llama no tembló. Leyeron otra vez los nombres. Añadieron uno que no estaba escrito. Nosotras. Se quedaron sentadas hasta que el cuerpo dolió. El viento subió desde la sierra con olor a romero. En la tela, ningún movimiento. En el corazón un sitio para respirar. Cuando se levantaron, Clara notó algo en el umbral. Un filito de plata fundida, como lágrima seca. La arrancó con suavidad. No cortaba, no brillaba, no devolvía ninguna cara. La guardó. Con ella mandaron hacer cruces mínimas para las hermanas que quedaron, frías, silenciosas, sin espejo. Las llamaron cruces de olvido, no para no recordar, sino para recordar lo justo. Desde fuera, la gente siguió inventando. Que el espejo atrapaba a hombres, que las monjas volvían como sombras a peinar niñas, que en cierta noche del año la tela se hinchaba como vela de barca y dejaba escapar un salmo en lengua que nadie sabía. Desde dentro, las pocas que sabían no quisieron explicarlo todo. Hay cosas que, dichas, se vuelven espejo. A veces, por la tarde, Sor Beatriz se sentaba frente a Sor Clara y le pedía como una niña: «Mírame». Clara la miraba y decía: «Tienes barba de cansancio, pero ojos sin cristal. No te quedaste». Se reían. Luego rezaban por quien sí. Una tarde de otoño una carta llegó a Valladolid. No traía sello, solo la palabra gracias escrita con tinta desvaída, la G alargada como hilo de coser. Nadie supo quién la envió. Sor Jacinta la puso bajo el crucifijo. «Que sea de todas», dijo. Nadie la leyó en voz alta. No hizo falta. Esa noche antes de completas, Sor Beatriz sintió un impulso suave, como una mano que empuja sin forzar. Bajó al patio. El cielo tenía un azul de vidrio muy fino. En la fuente, el agua quieta. Se inclinó. Por instante, vio un coro de velas y bocas sin hilo. No pidió nada, no ofreció nada. Dijo solo: «Estamos». La imagen se deshizo como pan en caldo. La fuente quedó oscura. Se fue a dormir con una paz que no era olvido. A veces, cuando la sierra ruge, Segovia recuerda a Santa Lucía con algo que parece respeto y no curiosidad. Un niño pregunta: ¿qué había en ese sitio? Su madre responde: un lugar donde se aprendió a mirar juntas. El niño no entiende, pero mira su reflejo en una cuchara y se ríe de su boca al revés. La madre no se la quita. Le enseña a cerrar los ojos y oír su nombre por dentro, donde nadie lo roba. La penitencia de los vivos no fue el castigo de lo que pasó adentro del espejo. Fue el oficio de mantener abierta la puerta correcta, la del juicio que no devora y la de la mirada que no encierra. Sor Jacinta lo escribió, sin firma, en la última página del registro. Si alguna vez nos faltan espejos, que no nos falten testigos. Si alguna vez nos sobra voz, que no nos falte silencio.
Y si alguna vez el vidrio vuelve a pedir nombres, que encuentre mujeres juntas. Aquella noche, Valladolid durmió entero. Santa Lucía vacía, respiró como casa que, al fin, comprende su soledad. Y el viento de la sierra sin nombres que cobrar, sonó a piedra y romero. Al año siguiente, cuando la cuaresma volvió a pintar de ceniza los frentes, alguien escribió en la pared de la plaza, con tiza blanca, «Lo que se mira juntas, salva». Nadie lo borró. El lluvión lo hizo por todos. Quedó una claridad en la cal que al atardecer parecía espejo. ¿Quién se miraba ahí? No se veía solo. España, 1899. El tiempo borró nombres, sellos y rostros, pero no la historia. En el mapa antiguo de Segovia, entre los pliegues del monte y el camino que va hacia Turégano, todavía figura un punto sin cruz. Santa Lucía. Ningún viajero la menciona ya, pero el aire del lugar tiene un olor que no pertenece a siglo alguno. Incienso frío, humedad vieja y un leve destello en la piedra. 50 años después del cierre del convento, las ruinas son parte del paisaje. Los niños juegan a lanzar piedras al muro norte, sin saber que bajo esa cal dormida reposa el silencio de medio centenar de almas. Las madres los llaman antes del anochecer. «Deja el muro tranquilo, hijo, que allí duerme la voz». Una tarde de otoño, una joven de nombre María Luz, huérfana de un soldado y nieta de un sacristán, subió con un cuaderno y una vela. Había oído que las monjas de antaño bordaban su propio destino en la ropa blanca y quería ver si aún quedaba hilo. El sol se caía a pedazos entre los pinos, y la sombra del convento le dio escalofríos. La puerta principal seguía cerrada, pero el huerto del huerto estaba caído. Entró sin pensarlo. Por dentro, la ruina era un corazón detenido. Techos hundidos, nidos de golondrinas en las hornacinas, y un silencio que sonaba a rezo mudo. María Luz encendió la vela. En el suelo encontró vidrios diminutos, como escamas de luna. Los tocó. No cortaban, pero estaban fríos. Al levantarlos, uno se pegó a su palma. Dentro del fragmento vio algo, una sombra que se movía, una figura borrosa y un reflejo que no era el suyo. Asustada, soltó el vidrio. Cayó sobre una piedra y no se rompió. En cambio, emitió un sonido suave, casi una nota de música, como si hubiese suspirado. Entonces, desde algún rincón del convento, una voz habló. No era humana, pero tampoco fantasmal. Sonaba cansada, maternal. «No mires sola». María Luz giró sobre sí misma. «¿Quién habla?», susurró. El eco tardó en responder. «Las que aprendieron a quedarse». La vela parpadeó. El aire olía a pan recién hecho. Por un momento, la ruina parecía viva. El humo formaba figuras de mujeres inclinadas sobre el rezo, costuras invisibles, labios que rezaban sin sonido. María Luz dio un paso atrás. Tropezó con algo, un crucifijo pequeño, oxidado. Lo levantó. Tenía grabadas 3 palabras. «Juntas se salva». «Eso lo he oído antes», dijo, aunque no sabía dónde. Dejó el crucifijo sobre el alféizar y miró una de las paredes. En la cal agrietada, la humedad había dibujado formas caprichosas. Una especialmente parecía un rostro. ¿O 2? Se acercó. El rostro era vago, casi una sombra, pero cuando la luz de la vela le dio de lleno, la forma se definió. Una mujer con velo, los ojos serenos. No era terror, era presencia. María Luz cayó de rodillas, sin saber si rezar o pedir perdón. El rostro en la pared se deshizo en gotas que bajaron despacio, como lágrimas que no duelen. Entonces lo entendió. No era un castigo, era una herencia. La voz volvió, más clara. «Aprende, hija, no para creer, sino para recordar». ¿Recordar qué? Que la fe sin compasión se pudre, que el miedo sin nombre se hereda, que el espejo no castiga, enseña. El aire se estremeció. El muro, por primera vez en medio siglo, respiró.
De las grietas brotó un hilo de agua clara. María Luz lo tocó. Estaba tibio. En la superficie, por un instante, se reflejaron 3 figuras: una anciana, una joven y una monja con las manos unidas. Las 3 sonrieron al mismo tiempo. Esa noche, en el pueblo, una luz verde se vio brillar en la colina. Los vecinos hablaron de ánimas, de santos cansados, de señales del fin de siglo. María Luz regresó con el amanecer. En su cuaderno escribió sin mirar la hoja: Santa Lucía no está vacía. Respira cuando alguien recuerda sin miedo. Y dejó el cuaderno en la puerta. No volvió jamás. Años después, el cuaderno fue hallado por un maestro rural que lo llevó a la biblioteca de la ciudad. Allí se perdió entre sermones y documentos, hasta que en 1950, un historiador local lo citó en una nota al pie de un artículo titulado Supervivencias místicas en Castilla. El párrafo decía: se conserva el testimonio de una joven campesina que visitó las ruinas del convento de Santa Lucía en 1899. Afirma haber sentido voces femeninas y una presencia maternal. Lo curioso es que entre sus palabras aparece una expresión desconocida en la región: juntas se salva. Quizá herencia oral de aquellas mujeres que, a falta de confesión, inventaron su propio rito de redención. El historiador no supo o no quiso decir más, pero en la última página del manuscrito, alguien, mucho tiempo después, añadió con lápiz: y si algún día alguien vuelve a mirar ese muro, que lo haga con otro, que no se atreva solo. En el presente, el convento de Santa Lucía es apenas una sombra entre encinas, pero cuando el viento corre desde la sierra, los viajeros aseguran oír algo distinto al ruido del aire. No son campanas, no son rezos. Es una voz coral, suave, que se confunde con el suspiro del campo y repite como si temiera ser olvidada: lo que se mira juntas, salva, y lo que se salva, se queda. Hoy hemos caminado por los pasillos fríos de Santa Lucía, donde los rezos aprendieron a quedarse dentro del muro y los nombres pesan como campanas. No buscamos culpables, buscamos memoria, porque a veces el miedo no castiga, enseña. Y el espejo, si se mira juntas, no encierra, libera. Sor Inés, Sor Elvira, Sor Magdalena y ese nombre que ya no debía pronunciarse, Ana, no fueron monstruos ni santas perfectas. Fueron mujeres, con votos rotos, con silencios mal curados, con la necesidad humana de mirarse y ser vistas. De ellas nos queda una regla sencilla y poderosa: lo que se mira juntas, salva. Si alguna vez sientes que tu reflejo te juzga, recuerda: no mires sola, nómbrate con alguien. Di tu historia en voz alta. Deja que otro sostenga el espejo contigo. A veces, eso basta para que la culpa se convierta en aprendizaje y el vidrio en puerta. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañaste hoy? Cuéntanos si en tu familia o en tu pueblo existe alguna historia de conventos, espejos o promesas que todavía respiran en la pared. Leemos todo. Si esta historia te tocó, deja tu me gusta, comparte con alguien que ame las leyendas con alma y suscríbete a Voces del Pasado para no perder los próximos relatos. Cada semana una nueva voz vuelve del tiempo y nos susurra lo que aún necesitamos escuchar. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia, donde la memoria no juzga, acompaña.